Bienvenidos otra vez. Me da mucho gusto verte, Alfredo, con todos los tuyos y hasta con el de atrás. Es un gusto ver toda tu familia. Gracias a Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Algunos no los había saludado y hoy vinieron. Gracias, hermanos. Gracias por amarme. Gracias por amarnos. Gracias por sus oraciones. Gracias por su compañía. Gracias. De veras, gracias. Gracias por tantas llamadas y tantos WhatsApps que he tratado de contestar. Todos los que me han enviado, mucho más de 100. Gracias. Gracias. Gracias por su preocupación por mí. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No solo para hacerme a la idea, sino en verdad me siento bien dentro de lo difícil. Me siento bien porque, lo repito, he podido experimentar el amor de Dios a través de ustedes que son el cuerpo de Cristo. De veras, hermanos, de veras. Sí. Ahora que ya estoy solito en la casa, 2 días que salí a caminar por ahí, por donde andaba yo, de la mano con mi viejita, pues se siente diferente y se siente raro, ¿cómo no? No voy a decirles que no. Y más cuando, como pasó antier, llego al lugar donde desayunaba con mi esposa y me dice la señora Claudia, ¿y su esposa? Y cada vez que se conmueven conmigo, pues me vuelvo a conmover. Eso es algo normal. Pero hermanos, de veras, de verdad, el Señor me sostiene. Y a través de ustedes puedo sentir sus oraciones. De veras, gracias por sus oraciones. Cientos de gentes están orando por nosotros y yo estoy muy agradecido a Dios, muy agradecido al Señor. Aleluya. Señor, gracias. Podemos decir que te amamos porque tú nos amaste primero. Y podemos experimentar tu amor verdaderamente a través del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas que experimentamos y por sentir ese amor tuyo tan grande, Señor. Gracias, Padre, gracias. Dirígenos ahora por tu Espíritu Santo a toda verdad. Danos el privilegio de poder adentrarnos en tu palabra y que podamos retener lo bueno, Señor. Danos ese privilegio. Abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría. Revélate a nosotros, Dios. Revélate a nosotros. Te necesitamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por tercera vez estoy aquí arriba. Por el tema, porque es muy amplio y porque quiero hacer lo que tengo que hacer, lo que debo hacer y lo que quiero hacer, lejos de dejar de hacerlo. Quiero que el Señor nos bendiga hoy. He estado compartiendo con ustedes sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la presencia del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo tan necesario para nuestras vidas y para este último tiempo en especial. Estuve compartiendo con ustedes sobre la promesa de Dios desde que incursionamos en el pasaje de Joel 2, 28 y 29, en donde Dios nos envía una promesa para los últimos días a través del profeta. Y será que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes, los ancianos,
estarán soñando, estarán teniendo visiones, revelaciones por el Espíritu Santo. Y será que en los postreros días, dijo el Señor, voy a derramarlo sobre toda carne. Obviamente sobre toda persona que ha creído en el Señor. Este es el deseo de Dios desde cientos de años atrás. Y eso no fue solamente para el Antiguo Testamento. Eso es algo que necesitamos, sobre todo, diría yo, en los últimos tiempos, en donde el diablo estará queriendo distraer y afectar, aún si fuera, a los escogidos de Dios. Si pudiera, Él lo haría. Pero el poder de Dios en nosotros es más grande que el poder del diablo. ¿Lo creen? Dios es muy bueno, hermanos. Y pudimos cantarle que le amamos, porque Él nos amó primero. Ah, qué lindo es el Señor. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir, en ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Así sea, hermano. Que nos concede esta verdad el Señor, vivirlo en medio de todo. Amén. Hoy concluyo, si Dios me permite, con el tema, abarcando ahora lo que tenemos que hacer y cómo poder recibir esa presencia del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo. Este tema, hermanos, es algo que ha traído controversia, ha traído divisiones, ha traído hasta pleitos, ha traído diferencias muy fuertes. Y no es ilógico, porque evidentemente es un tema que a Satanás no le gusta que se toque y pretende usar a algunos para rechazarlo. Pero es, como repito, una de las cosas más importantes que el Señor quiere después de la salvación, que nosotros creamos y vivamos. Después de que sabemos que el Señor prometió su Espíritu Santo para estos postreros tiempos, a través del profeta Joel, el Señor nos advierte que la ignorancia será una de las razones principales para equivocarnos y para no experimentar la verdad y la plenitud de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Erráis, dijo el Señor. Se equivocan ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Fíjense, se van a equivocar si ustedes ignoran. Y yo no quiero que esta mañana ustedes estén ignorantes en relación a este tema tan importante. Ya después de que ustedes sepan que ya no sean ignorantes, será responsabilidad de ustedes creerlo o no creerlo y llevarlo a la práctica. Pero empecemos por conocer cómo es, de dónde viene, de qué manera. Muy bien. Desde la primera plática que tuve con ustedes, la enseñanza en cuanto al tema del Espíritu Santo y su poder, referí 3 pasajes que ya deben tener ustedes por ahí claros, en donde Juan Bautista prometía que vendría uno detrás de él, que estaría bautizando
a los creyentes en Espíritu Santo y en fuego. ¿Lo recuerda? También Jesucristo prometió: estas señales van a seguir a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, etcétera. Todo esto ya lo vimos. El evangelista Lucas, el doctor, también nos dice lo que Jesús deseaba sobre el pedir el Espíritu Santo. Si ustedes, dijo Jesús, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? El Padre dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Hay algunos que no lo piden, pero nos ha prometido que lo va a hacer a quien se lo pida. También dice la Biblia: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Quién de ustedes, papás, si su hijo le pide un pez, le va a dar una serpiente? Bueno, pues si ustedes, que no son tan buenos, saben dar buenas cosas a sus hijos, la pregunta es: ¿cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Esto porque algunos, y en la semana recibí un WhatsApp respecto a esto, quizá me está viendo ahora mismo, decía que él tenía miedo en alguna ocasión, que él entendió que hablaba en lenguas, pero que dejó de hablarlas porque, como estaba medio mezclado también en otros menesteres de ocultismo, pensó que lo que había pasado es que eran lenguas satánicas. ¿Cuántos han pensado, sin pena, alguna vez que esto de las lenguas pudiera ser del diablo? Ay, carambas, no son pocos de este lado. ¿Alguien pensó que esto de las lenguas pudiera ser del diablo? Aquí no, de este lado no, los malos están allá. ¿Por qué es posible que alguien piense que esto de las lenguas pudiera ser del diablo? Hay lógica, pero ¿por qué? ¿Porque no se habla mucho? ¿Por qué más pudieran tener cierta lógica pensar que esto de las lenguas es del diablo, chava? ¿Por qué no estamos caminando bien? Hay otras razones más fuertes. Pero ¿por qué se cree que puede estar influenciado por el diablo? ¿Mande? ¿Porque andamos en malos pasos y no puede ser de Dios? ¿Porque somos ignorantes? Porque es raro. Principalmente porque es raro. Porque es algo nuevo, porque no se entiende. Porque entendemos o creemos que lo que es de Dios es transparente, claro. Y eso de que tú me digas que hablas en lenguas, algo que tú estás diciendo sin haber ido a la universidad a aprenderlo, ¿qué es eso? Y luego te oigo, y lo oigo pues medio raro, porque no parece ni chino, ni turco, menos inglés, ni español. Entonces, si es así medio raro, porque es raro, pues tiene que ser algo del diablo. Entonces, fíjense que hay lógica, no está tan mal el razonamiento de algunos. Y vean cómo lo relacionan incluso con la maldad de uno. Soy tan malo como para pensar que yo pueda hablar en un idioma que no aprendí así de repente. Pues no, pastor, eso a lo mejor es para los iluminados, para los que se portan bien. No hay ninguna situación ilógica al pensar que podría ser del diablo. Pero ya les di unos versículos en donde el Señor nos da la confianza de decir: si tú me pides el Espíritu Santo,
Y vamos a ver por qué lo relacionamos con las lenguas. Yo no te voy a engañar. Voy a ser yo quien te lo dé. Porque yo soy un buen padre, que si tú me estás pidiendo el Espíritu Santo, no te voy a dar a Satanás. Y yo creo eso. ¿O te imaginas a un Dios que le diga, Señor, lléname con tu Espíritu? Y el Señor dice, ahí te voy, te mando al diablo. Eso sí no creo que tú lo creas. Que le estás pidiendo a Dios de su Espíritu y Él permita que venga Satanás. Te puedo garantizar que no. Todo esto en parte ya lo vimos. También recordamos cómo el Señor les dijo, no salgan de Jerusalén, quédense allí, porque van a estar ustedes juntos y la promesa de Joel vendrá a ustedes. Y sabemos lo que sucedió ahí en el capítulo principal o inicial de Hechos, cómo el Señor los bautizó con su Espíritu Santo, algo que vamos a ver ahorita a detalle. También enfaticé mucho sobre la importancia de que el Espíritu Santo está con nosotros, pero en nosotros, ¿se acuerda? No solo está con nosotros como creyentes, pero está dentro de nosotros o de algunos, de una manera especial y poderosa. Amén. El Espíritu Santo a quien el Padre enviará. Él. Jesús mismo dijo, conviene que yo me vaya. Les conviene que ya no me vean físicamente, porque de esta manera va a venir otro consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré de parte del Padre para que esté con ustedes. Lo prometió Jesús y decíamos, ¿quién cree que Jesús es mentiroso? Y cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús, Él les recordará todas las cosas, los fortalecerá, los consolará y los guiará a toda verdad. Yo los bautizo, dijo Juan, con agua, allí en el Jordán, pero viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, y entonces con ese poder van a ser testigos. No van a hablar nada más lo que les parezca o lo que oyeron, sino van a hablar las cosas que son verdad en sus vidas. Van a hablar verdades, van a decir, me consta que tal cosa, porque yo les voy a mandar el Espíritu que les va a traer a vivir en cosas maravillosas, poderosas, que ustedes van a compartir y a testificar, necesario para que la gente incrédula pueda creer al ver las maravillas, señales y prodigios. Y es que es para vosotros la promesa, había dicho el profeta también. Pero Jesús lo repitió. Es para ustedes, para los que están cerca, para los que están lejos y para todos los que nuestro Dios llame. Esa es la promesa del Espíritu Santo, para todos. Y de ahí pasé o cerré la vez pasada a considerar esas actitudes de fe que debemos tener para recibir lo que el Señor nos quiere dar. En función de estos jueves que quizás sea de este al otro ya, en donde vamos a estar reunidos para estar solicitando a Dios no solamente la llenura del Espíritu Santo para toda la iglesia, sino que el Señor comience a manifestar en su misericordia milagros, señales y prodigios y sanidades. Por lo cual yo les dije que las reuniones que vienen los jueves a las 3 de la tarde de este al otro, probablemente no es para todos. Todos están invitados, pero no es para todos. Es para los que crean. Es para los que crean. Para que no nos estorben los que no creen. Y hablaba yo de la importancia que, por cierto, bajándome yo de aquí, me atravesé o se atravesó Paulino en mi camino. ¿Lo recuerda? Y en ese momento yo creo que el Espíritu me llevó a hacer lo que hice. Y quiero aclararles, hermanos, que lo menos que uno puede hacer es creerle a Dios y tomar la iniciativa. Señor, si eres tú, ¿se acuerda? Manda que yo vaya a ti sobre el agua.
También ejemplifiqué la fe de la mujer que tenía flujo de sangre por tantos años y que dijo: voy a ir, si tan solo toco el manto de Jesús. ¿Lo recuerdan? Y que Andrea nos hizo favor de caminar con ese abrigote de nuestra amada hermana Abby. Pero lo que quería destacar o enfatizar era la iniciativa que ellos tuvieron, como Bartimeo también cuando le preguntó: ¿qué pasa? ¿Quién pasa? ¿Por qué gritan? Es Jesús. Jesús, hijo de... cállate. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y corrió, dice, tirando su manto, fue a donde estaba Jesús. Esto es necesario. En estos días que he estado grabando el libro de cuánta fe se necesita, dice el autor de este libro, y me acordé de Paulino, que todo lo que nosotros tenemos que hacer es dar el paso. Lo demás depende del Señor. Pero también en esta semana estuve leyendo algo que es importante y por lo que a veces no hay milagros como nosotros esperamos y a veces el Señor no contesta exactamente como nosotros queremos. Porque va a haber veces que el Señor diga no. Entonces, ¿es por fe o no es por fe? Todo depende del grado de fe que tú tienes. He estado compartiendo con ustedes y la conclusión es que no todo depende de la fe. Y allí en el estudio, en el libro, presentaba un ejemplo. Él decía que hay algunas, hablando de sanidad en el cuerpo, hay algunas oraciones que no son respondidas en cuanto a la salud de nuestros cuerpos por algunas circunstancias en medio que están impidiéndolo. No todos los casos, pero se ha descubierto que en muchos casos, por ejemplo, de artritis, eso decía el hermano, no va a haber salud hasta que la persona no perdone, porque se ha relacionado mucho que el problema de la artritis, no en todos los casos, puede tener que ver con el resentimiento, con la amargura. De manera que entonces no es asunto de fe. Esto nos va a ayudar para poder equilibrar lo que sucede en función de... Si los próximos jueves venimos y tú vienes con fe y vienes con mucha fe y vienes creyendo que va a haber maravillas, milagros, señales y sanidades como yo creo que va a haber, tenemos también que ser honestos y que ser justos y que ser equilibrados para considerar algunas situaciones que pudieran ser estorbo, además de la fe mucha o poca que pueda haber. Suponiendo que Lili tiene una enfermedad y ella viene con mucha fe los jueves y ella cree que va a ser sanada, pero yo como su pastor me entero que tiene un odio jarocho contra X persona, con su marido, y yo lo sé porque ella me lo confesó. Yo tendría que llamarle y decirle: mija, ¿tú esperas que Dios te sane del cáncer que tienes? Sí, pastor, lo que usted dijo me llena de confianza y sé que Dios me va a sanar, tengo mucha fe. Ven, Lili, yo también creo que lo puede hacer, pero ¿qué hay con lo que tú me platicaste respecto a tu viejo en cuanto a ese odio que le tienes? Es que esa es otra cosa, pastor. A ver, Lili, espérame tantito. ¿Sí me están entendiendo? Sí, pastor, una cosa es que yo tenga la fe suficiente para creer que Dios me va a sanar de mi cáncer, y otra cosa es el odio que yo le tengo bien ganado a mi esposo, porque si usted se acuerda, y entonces yo le digo: sí, entonces haz a un lado
eso y vamos a pararnos en tu fe. ¿Creen que sería justo? ¿Por qué no? ¿Sí me entienden? Dios es un Dios justo. Y Él quiere bendecir a quien le ama. Él quiere bendecir a quien le cree. Pero Él también quiere bendecir a quien aspira a caminar agradándole y como Dios quiere. ¿Estás de acuerdo, Lili? Y si no, luego platicamos tú y yo. Yo tendría que enfatizarle, mira, ahorita no vamos a orar aunque tengas mucha fe por tu cáncer. Yo quiero invitarte a que perdones a tu viejo. Que no sea estorbo eso. ¿Puede ser estorbo, pastor? Sí, puede ser un gran estorbo. Puede ser un gran estorbo. Y entonces ella tiene que preocuparse y decir, caray, entonces, ¿por eso no es sanado? Puede ser, tampoco lo puedo asegurar, pero no lo puedo ignorar. ¿Qué te parece si platicamos mejor antes de platicar de tu sanidad de cáncer? Platicamos de por qué todavía no puedes perdonar a Chava. Y entonces ya hablamos y ella viene a caer en cuenta que sí es un estorbo, se arrepiente, perdona a su marido y entonces yo le digo, ahora vamos a orar por tu salud. ¿Me están comprendiendo? A veces somos muy injustos con Dios. Queremos creer solo una parte y lo demás decimos, eso no. Pero Dios no es un Dios al que se le pueda torcer la mano. Dios no es un Dios al que podamos mover como nosotros que quisiéramos. De ahí que es muy peligroso esta nueva moda que hay. Pareciera que todo depende de la manera como tú declares, proclames, establezcas y ¿qué? Y decretes. ¿Y qué? Y arrebates. Y Dios va a hacerlo porque tú estás creyendo. Yo decreto y establezco y demando que tal cosa, recibo la sanidad, lo decreto y lo arrebato. Espérate. ¿Sí estoy hablando bien? ¿Estoy hablando claro? Primero preocupémonos por los principios de Dios. Bueno, ya está claro, pastor, ya perdoné, ahora voy a recibir la sanidad. Espérame todavía. Ay, pastor, se me hace que lo que usted quiere es poner puros estorbos. Hermanos, necesitamos conocer a Dios primero para poder disfrutar de lo que Él nos promete. Necesitamos conocer primero a Dios. Pastor, acabo de ser bautizado o bautizada con su Espíritu Santo. Mire, ya hasta hablo en lenguas. Ahora sí creo que me va a sanar. Espérame tantito. No tengo nada en contra de nadie, pastor. Mi corazón está sano. Espérame tantito. ¿Cuántos creen que el apóstol Pablo era un hombre de Dios? ¿Cuántos creen que él amaba a Dios? ¿Y cuántos creen que el apóstol Pablo caminaba conforme a la voluntad de Dios? Se cree que él tenía una enfermedad, al menos yo lo creo. Y vino la primera vez con el Señor y le dijo, Señor, sáname. Él llamaba esto un aguijón en su carne. ¿Lo recuerda? Ahí en Corintios. Quítame este aguijón, Señor. ¿Has orado así? ¿Cuántos años llevas orando porque Dios te quite tal cosa o tal cual otra? Quítame este aguijón, Señor. Y no se lo quito. Y vuelve a orar. Y le dice, Señor, quítame este aguijón. Quizá tú has pedido a Dios esto. Y has creído y has confiado. Y la segunda vez, y no le quitó. Y una tercera vez, era un hombre de oración. Era un hombre que amaba a Dios y que caminaba bien. Y en la tercera ocasión le dice, no te quito tu aguijón. No te quito tu aguijón. Hermano, ¿cuántas veces tú has
has decaído en tu semblante y en tu fe y en tu ánimo, porque ves que por más que pides, no hay respuesta. A ver, sinceramente, ¿cuántos han pedido algo y no ha habido la respuesta que quieren? ¿Saben qué? Hasta los que no levantaron su mano. Todos hemos experimentado en un momento dado, Mario, que Dios nos dice no. Y no que venga y diga, no te contesto, Alejandra, sino que simplemente no pasa lo que nosotros queremos y entendemos que Dios no nos oyó o no nos quiere dar o nos ignoró. ¿No es cierto? Y eso golpea nuestra fe. El pastor habla tanto de fe, pero Dios a mí conmigo ni me toma en cuenta. Tanto hablan en la iglesia de esto, pero yo los jueves ni voy a ir, porque no va a pasar nada, porque es igual que siempre. ¿Para qué voy? ¿Cuánto tiempo, cuántos años he estado pidiéndole por un marido? Digo, es verdad. Algunos quizá piensen, parece que entre más pido, más lo alejo, dice Alejandra. Luego me platicas. Ya mejor no le voy a pedir un marido, a ver si así a las contras, entonces sí me viene, me dice Alejandra. Y otras sin pedirlo, ahí está. ¿Cuántos van a venir a la boda? Ustedes se ríen, pero estoy hablando la neta. Ustedes se ríen, pero esta es la realidad que nos ocupa. Pero te preguntas tú, ¿por qué? ¿Cómo es posible que al apóstol Pablo le dijera el Señor, no te quito el aguijón? No te quito el aguijón. ¿Cuántos de nosotros estaríamos todos apachurrados? Señor, soy apóstol, soy Pablo. Tú te has revelado a mí, yo te he podido ver casi cara a cara, camino derechito contigo. Tú me has usado para hablarle el evangelio a muchos y me has concedido hacer milagros, y ahora resulta que yo te pido algo para mí y tú me dices, no te doy nada. Y todavía me dices, confórmate con la gracia que yo te he dado. ¿Eres salvo? Sí, Señor, pues con eso confórmate. No, Señor, pues yo, ¿cómo nomás con la salvación? Yo quiero que me quites mi aguijón. Y Dios le dijo, no te quito nada. Eso puede afectar nuestra fe, chava. Pues que no, Dios es bueno, que Dios no nos ama, que Dios no quiere lo mejor para sus hijos. ¿Por qué me dice que no? ¿Por qué? ¿A cuántos les gusta que les digan no? ¿A cuántos les gusta que les digan eso que quieres no te lo doy? Desde que somos chiquitos nos parten en dos. Apenas tienen unos cuantos años, vamos al mercado y ¿me compras? ¿Me compras un helado? Y ahora me compras una. No, mijito. Y algunos que son berrinchudos se tiran al suelo, hacen berrinche, y lo que es peor, el papá le dice, toma, ya. Eso no lo hagan, ¿eh? Esos son los papás que ya están educados por sus hijos. ¿Cuántas veces el Señor no contesta lo que queremos? ¿Hemos ayunado? ¿Hemos llorado? ¿Hemos esperado? ¿Nos hemos portado bien para que, si es eso, Dios nos ayude? Y de todas maneras el Señor no nos da lo que queremos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué sucede cuando esto pasa? ¿Qué sucede cuando el Señor no nos da lo que queremos? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo terminar de aceptar eso, por feo que sea?
cómo recibirlo sin que nuestra fe sea afectada. ¿Cuánto oramos por Paco? ¿Cuánto oramos por tu marido? Por mi esposa no tuve mucho chance de orar porque ni esperaba que se me fuera. Pero Paco nos dio chance, o el Señor nos dio chance para orar por Paco por meses, años. Yo creí que Dios iba a sanar a tu esposo. Finalmente se murió. Esto necesariamente afecta de alguna manera. Se necesita tener un conocimiento profundo de Dios y una fe bien fuerte para decir, no lo entiendo, fíjense, porque ese es el asunto, ni lo entiendo, ni me gusta, ni me agrada, pues, me afecta, no entiendo, pero de todas maneras, Señor, lo acepto. ¿Cuántos después de todo eso pueden decir, no importa, Señor, yo te sigo amando, y no importa, aunque no lo acepte, aunque no lo entienda, aunque me afecte y aunque de todas maneras yo sé que tú eres Dios bueno? Ese es otro nivel de fe. Ese es otro nivel. Qué a gusto nos comportamos cuando el Señor nos contesta, y nos contesta muchas veces. Y entonces sí, ay, qué lindo es Dios. Me contestó, hizo un milagro. Pero cuando no, cuando pasan los años y las cosas no cambian a pesar de nuestras lágrimas. Después de que Pablo le pidió 3 veces al Señor y el Señor le dijo, no te voy a quitar este aguijón, Él nos da una enseñanza. Él nos dice, después de que el Señor 3 veces me ha negado el quitarme esta espina que tengo en mi cuerpo, ahora, dice Pablo, he entendido. Por favor, chequen esto. Ahora he comprendido algo importante. Porque el Señor le dijo, no te lo quito, confórmate con mi gracia. Nada más confórmate con mi gracia. Y entonces dice Pablo, ahora que me ha dicho esto el Señor, acepto que no me quite este aguijón y me quedo muy contento con su gracia. Pero además entiendo una cosa, porque el Señor se lo dijo. Si tú aceptas solamente mi gracia y no me sigues presionando ni pidiendo lo que tú quieres, te quiero decir algo, le dijo Dios a Pablo. Mi poder, le dijo Dios, mi poder se va a manifestar en medio de tu aguijón. A ver, ¿cómo está eso? ¿Tú no me contestas mi oración? ¿Tú no me quitas este dolor? ¿No me quitas mi aguijón y me dices, te va a ir mejor si no te lo quito? ¿Me dices, te va a ir mejor porque entonces vas a conocer mi poder? ¿Verdad que no es muy lógico? ¿No es muy cuerdo? Pues eso le dijo Dios a Pablo. Y entonces Pablo le cree al Señor y dice, por tanto, ahora que ya me dijo eso el Señor, estoy contento. ¿Cuántos pueden decir, estoy contento con esto que no me ha cambiado el Señor? Estoy contento con esto que no me da el Señor. Estoy contento con que no veo respuesta. Estoy contento, acepto. Porque le creo a Dios que si yo acepto lo que Él quiera, aunque no me guste, Él me va a mostrar su poder en esa situación difícil que estoy viviendo. Entonces, si es una enfermedad y tú estás insiste y reclamas y declaras y proclamas y arrebatas y estableces y vuelves a orar y ayunas y Dios te dice, no te quito tu enfermedad. ¿Podría ser? Solo pregunto, ¿podría ser que el Señor va a mostrar su poder de otra manera? Nomás un amén allá en la lontananza. ¿Podría ser?
queremos ver manifiesto el poder de Dios en nuestras vidas. Aguas, aguas, aguas. Porque si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, quizá Él esté permitiendo que tengas eso encima. ¿Quieres ver mi poder? Sé humilde. ¿Quieres ver mi poder? Aguanta. ¿Quieres ver mi poder? No me insistas. ¿Quieres ver mi poder? Sé débil. ¿Quieres ver mi poder? Cállate la boca. ¿Quieres ver mi poder? Así trató a Pablo. Así lo trató. Pero todas estas cosas que estoy compartiendo con ustedes, las ignoramos cuando de oración se trata, cuando de esperar algo de Dios se trata. Porque si no fuera así, todos estaríamos conformes, y no por falta de fe, en decir: Señor, como tú quieras. Como tú quieras. Es muy duro esto, Señor, pero lo que me interesa es que tú hagas tu voluntad, no que me cumplas mi deseo. Ahora, no siempre es así. Repito, cuántas veces el Señor sí nos ha contestado en su misericordia. Pero no siempre es así, porque Él tiene propósitos y no estoy queriendo tapar. Déjenme, vino Paulino y su mamá, su familia, ¿no vinieron hoy? Bueno, quiero decirlo con libertad. Quizá me costaría más trabajo si estuviera aquí Paulino. Yo caminé por ahí y lo vi en su silla de ruedas hace 8 días. Y yo estaba hablándoles del poder, pero sobre todo estaba yo enfatizando. ¿Sí o no? Si eres tú, Señor, manda que yo. Y vine para acá, y aquí, donde está Chuchito, estaba Paulino. Fue aquí, ¿verdad? Yo estaba hablando de dar el paso, y órale, me dice el Señor: ahí está Paulino. Yo pude decir: sí, hermanos, aleluya, Pero hice lo que hice por lo que yo estaba compartiendo. Porque yo experimenté o sentí como que Dios me decía: tú estás diciéndoles de dar el paso. A ver, ¿te atreverías a decirle a Paulino que se ponga en pie cuando está inválido en la silla de ruedas? ¿Lo recuerdan? Luego pensé: ay, ¿y si no camina? ¿Y si no da paso, Señor, yo voy a quedar en ridículo? ¿Qué van a pensar de mí? Los voy a afectar porque van a decir: ahí está, como algunos lo dijeron de los que no vinieron. Ahí está. Muy hablador ese predicador, pero Paulino se quedó igual en su silla de ruedas. Sin embargo, yo fui más allá. Yo dije: no es casualidad que estoy hablando de esto y Paulino está aquí enfrente de mí. Yo voy a hacerlo. Si camina Paulino, y si no camina Paulino, no es mi asunto. Yo sí quiero dar el paso. Y ustedes vieron lo demás. Ahora, ¿por qué no caminó perfectamente Paulino? Lo trajimos hasta acá. Medio arrastró los pies. Quiero pensar que a lo mejor nunca lo había hecho, y cuando menos, porque uno justifica, ¿verdad? Hermanos, cuando menos arrastró los pies, cuando menos estaba firme en sus pies. Yo no esperaba eso nada más. Yo esperaba y deseaba, como todos, que de repente se le afirmaran los pies y sin nuestra ayuda Paulino regresara a su lugar y ya no usara su silla. ¿Por qué no se dio? ¿Por qué no se dio? ¿Sabes cuántas respuestas puede haber de eso? ¿Por qué no se dio? Tú tienes tu propia opinión, tú la tuya y tú la tuya. Y yo tengo la mía, que ahorita les voy a decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jazz? ¿Por qué Angie Pao? Yo les voy a dar la mía.
Y son solamente 2 palabras. Escúchenme. ¿Por qué no caminó perfectamente Paulino? No sé. Ahora sí, me los pesqué. Han de haber pensado, no, hombre, el pastor ahorita nos va a dar una revelación. ¿Saben por qué no caminó Paulino? No sé. Yo no sé. Si tú sabes, luego platícame. Yo no sé. Yo no sé. Y me vería yo muy ridículo, ahí sí muy mal, en darte toda una explicación teológica del por qué Paulino no caminó normal. Yo no sé. Y lo más probable es que nunca camine, pero es posible que Dios haga el milagro más adelante. También lo creo. ¿Hizo falta algo? Mi respuesta de 2 palabras otra vez. No sé. ¿Hizo falta algo? No sé. ¿Tú sabes? Pero es posible que hiciera falta algo o que haga falta algo. Ahora te lo respondo con una sola palabra. Sí. Es posible que esté faltando algo que yo no sé para que Paulino camine bien. ¡Ah, carambas! Por eso estoy diciendo ahora esto. ¿Qué tal que Paulino me está oyendo ahorita a larga distancia y dice, ¿qué falta? Yo sí tuve fe, no sé si la tuvo o no. Yo creo que el Señor me va a hacer caminar, pero el pastor dice que puede ser que falte algo que yo ignoro. ¿Qué tal que Paulino también tenga que perdonar? ¿Qué tal que Paulino necesite recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué tal que Paulino necesite conocer más de Dios para aprovechar su invalidez y hasta que esté bien crecido y maduro el Señor lo sane para entonces usarlo? Yo no sé, pero te estoy presentando aquí posibilidades. No para disculpar, no para tapar lo que no se vio o no se dio, pero es importante que nosotros seamos honestos delante del Señor. ¿Cuántos saben que Dios es soberano? Esto quiere decir que Él puede hacer lo que le venga en gana. ¿Y cuántos saben que también tiene muchos caminos diferentes a los nuestros? Dice la Biblia, mis caminos, dice Dios, no son tus caminos. Y mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Y por qué el Señor sí sanó al hijo de fulano y el mío no sana? Yo no sé. Pero tú tienes que investigarlo. Tú tienes que buscar de Dios. Tú tienes que preguntarle a Él. Voltea a ver lo que está ahí en la pared, por favor. Todos volteen a ver. ¿Con qué palabra inicia esa porción del 2 de Crónicas 7:14? ¿Con qué palabra? ¿Con qué? ¿Sabes qué ese sí? ¿Es qué? Es un sí condicional. ¿O no? No dice, sí, pueblo, yo quiero que... No dice así. Dice, sí, mi pueblo. ¿Sí lo ven, hijos? Es un sí que tiene una condición. Si mi pueblo, ¿qué? Se humilla, empezando por ahí. Señor, ya empezamos mal, tú no me quieres contestar, ¿por qué me pones ese pretexto? ¿Por qué me pones esa piedra en el camino? Porque Dios es así, porque Él espera que el que se humilla, ¿será? Y el que se sienta muy, ahí está, mírenlo. Desde el Antiguo Testamento. Hay un versículo que es clave, que yo lo tengo muy claro en mi mente. Jesús dijo, aprendan de mí. Tremendo, ¿no? Aprendan de mí, dijo Jesús. ¿Qué? ¿Quién se lo sabe?
que soy manso y humilde de corazón. Y otra palabra condicionante. Y entonces, ¿qué dice? Hallarán descanso para sus almas. Ah, carambas. Entonces, mi insomnio, mi dolor de hígado, mi dolor de vesícula, mi angustia, mi depresión, ¿acaso podrá ser que sea porque soy muy soberbio o soberbia? Esta impaciencia que me impide dormir, ¿acaso será porque no puedo tener paz porque soy soberbio? Entonces será por eso que el Señor no me contesta. ¿Sabes cuántos pasajes con condición hay en la Biblia? Les doy otra a los esposos, mandones, machos. Dice, trata bien a tu esposa para que no tengas estorbo cuando ores. ¿Así dice? Carambas. Carambas. Entonces, el Señor no me contesta. ¿A poco porque yo le grito a mi mujer? ¿A poco porque la trato con la punta del pie? Estoy ayunando y hasta me bauticé. Y nada que me ayuda, en mi trabajo me va mal, todo me sale chueco. Y por más que le pido a Dios, bueno, pues hoy sabe que el Señor dice, si tú maltratas a tu esposa, tus oraciones no van a tener respuesta. Así que si quieres que yo te conteste, comienza a tratar a tu esposa como yo lo exijo, como un vaso frágil. ¿Me están oyendo, hermanos? No todo tiene que ver con la fe. O tiene que ver, si tú crees por fe, que debes tratar bien a tu esposa y entonces vas a esperar que Dios te bendiga. Es que, pastor, nunca la he visto. Todo el tiempo yo soy un pobretón, ningún negocio me sale, creo que hasta pierdo en lugar de ganar, estoy harto, estoy lleno de deudas. Y viera cuánto he pedido a Dios para que bendiga mi negocio. Viera cuánto he pedido a Dios para que me dé y parece que cada vez que le pido me va peor. ¿A poco también me vaya usted a decir que el que me bendiga a Dios económicamente tiene condición? ¿Qué piensan ustedes? ¿También tiene condición? Entonces Dios es un Dios de muchas condiciones. ¿Qué piensan? Pues sí. ¿Cuál sería la condición para que yo sea próspero económicamente? Bueno, primero chambear. Pues sí, porque Dios no es Aladino ni campanita. Y dice la Biblia, el que no trabaja, quédese sin comer. ¿Será por eso que yo que no trabajo no tengo? Pero hay más condiciones. Trae todos los diezmos al alfolí, por ejemplo, y hay alimento en mi casa. Y yo, ¿qué? Abriré las ventanas de los cielos sobre ustedes y derramaré bendición abundante. Entonces porque no doy, Dios no me bendice. Yo no lo digo. Quise hacer este paréntesis porque no quisiera solamente hablar de poder de Dios y del Espíritu y del bautismo cuando estemos descuidando otras áreas, porque estaría siendo injusto y desequilibrado y te puedo perjudicar en la doctrina. ¿Vamos bien? Si tú dices, Señor, yo lo voy a hacer, sí, pero ¿cómo estás caminando conmigo? Yo tengo que creer a la palabra de Dios y la palabra es muy amplia. Sí, yo tengo que orar para que se cumpla su palabra. Eso tiene que ver con fe.
Y entonces voy en tercer lugar a experimentar su poder, siempre y cuando yo esté acorde con su voluntad. ¿Están de acuerdo conmigo hasta aquí? Muy bien. Ahora vengamos al punto importante. Ya dije que una cosa es tener el Espíritu con nosotros, y eso dice Efesios, que cuando creemos a Jesucristo y nos bautizamos, somos sellados. Pero hay otra parte importante, que es no solamente tener al Espíritu con nosotros, sino tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Se acuerdan esto del vaso y de meternos en una alberca? El elemento es el mismo, agua. Nada más que el vaso me tomo el agua. Pero cuando me meto al río o me meto a una alberca, el agua me tiene a mí. Cuando me la tomo, la tengo yo. Pero cuando me meto al agua, el agua me tiene a mí. Esa es la diferencia entre estar con el Espíritu y tener al Espíritu junto a nosotros y ser llenos del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Y eso necesitamos mantenerlo. ¿Cómo puedo dejar de mantenerlo cuando tú contristas al Espíritu? ¿Y qué es eso? Pues es menospreciar al Espíritu, es no quererlo oír, es apachurrarlo. Y entonces no hay manifestación poderosa en tu vida del Espíritu. Pero cuando tú dices, Señor, que tu Espíritu me guíe, que tu Espíritu me lleve, que tu Espíritu me fortalezca, que tu Espíritu me enseñe, que tu Espíritu me detenga, que tu Espíritu me redarguya, que tu Espíritu, Señor, yo quiero tu Espíritu, que tu Espíritu me impida pecar, que tu Espíritu me conduzca por la senda del bien, Señor. Entonces te puedo garantizar que el Espíritu vendrá a hacer eso, si tú en primera instancia lo deseas con todo tu corazón. Hay varios pasajes dentro del libro de los Hechos principalmente, en donde esto fue una realidad. En primer lugar, en Hechos. Como no tenemos mucho tiempo, yo solamente quiero citar lo que incluso ya has leído tú. Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense allí. Y allí estaban en el aposento alto, alrededor de 120 cristianos. Se cree que estaba allí la misma madre de Jesús, María. Y dice la Escritura que estando allí, vino el Espíritu Santo y se escuchó un estruendo como de un viento recio que llenó toda la habitación donde estaban. Y en ese momento se repartieron pequeñas flamas sobre la cabeza de esos 120. Imagínense, pequeñas flamas o pilotos o llamas. Y dice que comenzaron a hablar en ese momento y en ese entonces, en diferentes lenguas o idiomas conocidos. En ese pasaje eran conocidos. ¿Por qué lo aseguro? Porque dice ahí que cuando empezó a estremecerse la casa por causa del Espíritu Santo y del viento fuerte y que tronaba, pues la gente dijo, ¿qué onda? Antes no había bocinas, no había micrófonos. Perdón si desperté a alguien. Entonces no era común oír cosas así fuertes. Ahorita no nos espanta, bueno, no nos sorprende, pero antes esto no existía y se oyó como un fuerte tronido. No estaba lloviendo, no era un momento de lluvia ni de granizo. Entonces vino la gente, llegó hasta la casa donde estaban y decían, ¿qué pasa? Y algunos dijeron, no, pues lo que pasa es que, acuérdate, están bien borrachos, man. Se les pasaron las cucharadas. Y Pedro se levanta, ese Pedro cobarde que se echó a correr cuando lo señalaron como uno de los discípulos de Jesús, se para y dice, no, señores, escuchen bien, no estamos borrachos como ustedes lo suponen. Esto que ustedes oyen y ven es lo que prometió el profeta Joel hace mucho tiempo. Y ahorita en nosotros se está cumpliendo. Y les da tal sermón de poder como no lo había tenido antes.
que ese día más de 3,000 personas aceptaron a Cristo y se bautizaron. Yo no sé si tú has convertido a 3,000 personas. Y describe a detalle lo que ocurrió. Dice que era tal lo que estaba ocurriendo allí que se sorprendieron tanto los que estaban afuera oyendo, que decían, no entendemos qué pasa. Como eran días de fiesta y había llegado mucho pueblo de diferentes partes del mundo conocido de entonces, estaban los partos, los medos, los elamitas, los que vivían en Capadocia, los que vivían en muchas provincias allí reunidos, y todos tenían diferentes idiomas, lenguajes. Pero lo sobrenatural y lo poderoso es que lo que ellos estaban hablando lo entendían todos en su propia lengua. Como si hubiera llegado un alemán en ese momento a un lugar donde no se habla alemán, que es México, y de repente una persona se levanta y habla en alemán, y aquel dice, ay caray, estoy entendiendo todo lo que este está diciendo. Así sucedió con todos los que estaban viendo aquello. Por el poder del Espíritu, en una manifestación evidente. ¿Qué? Ya se terminó el tiempo. Me lo acabé. Dice Chucho, no se terminó, te lo acabaste. Pero hoy acabo, hermano. Estando el apóstol Pablo, o estando el apóstol Pedro, después de esto que ocurrió, en ayuno y en oración en la azotea de la casa de un hombre que trabajaba como curtidor de pieles, no sabemos qué estaba haciendo ahí. Dice que estaba en ayuno y de repente tuvo un éxtasis o visión. Esto es algo raro. ¿Qué es eso de éxtasis o visión? Bueno, no a todos les ha pasado, pero de repente, estando despierto, conscientes, de repente tú ves algo raro, que no es algo físico, y que no sabes si estás dormido, qué cosa. Pues Pablo de repente, estando en esa condición de oración, y él vio o se imaginó una gran sábana en el cielo. Y en esa sábana había marranitos y había puerquitos son lo mismo, ¿verdad? Pero unos son más grandes que otros. Y había borregos y había vacas y había gallinas y había conejos. Entonces Pedro ve ese gran lienzo, esa sábana, y estaba viendo a todos esos animales. Y había muchos que la ley decía que no podía comerse, y sobre todo el chicharrón y las chuletotas de puerco. Y entonces oyó una voz que le dijo, Pedro, levanta tu ayuno, cómete ese chamorro, agarra un pedazo de chicharrón. Y Pedro se espanta y le dice, Señor, no puedo. Nunca, como judío que soy, he comido chicharrón ni manitas de cerdo. Entonces el lienzo se retira y vuelve a aparecer otra vez. Y otra vez le dice, come chicharrón, Pedro. No, Señor, yo nunca he comido eso. Y se vuelve a retirar el lienzo. Y vuelve a aparecer, Pedro, prepárate un taco de carnitas. Y Pedro dice, no, Señor. Pero cada vez que Pedro decía que no, porque era inmundo eso, el Señor le decía, no llames tú inmundo lo que yo ya limpié. Y se refería a la muerte de Cristo. Por eso, de todo lo que vendan en la carnicería, excepto moronga, comamos con ganas. En esas estaba cuando le dicen, Pedro, acá te buscan. Porque habían ido unas personas a buscar a Pedro. Y Pedro baja y le dicen, ¿a quién buscan? A Simón Pedro. Ah, pues soy yo. ¿Ustedes quiénes son? Pues nosotros venimos de parte de Cornelio, que nos mandó a buscarte acá. ¿Y para qué me buscan a mí? No sabemos, pero Cornelio dice que tienes que ir a donde él vive, porque tú tienes que compartir algo que tú sabes. Estoy para
parafraseando y estoy acortando todo. Pedro hace caso, se va con ellos, llega a Jope, no, estaba en Jope, a Jerusalén, a casa de Cornelio. Y dice que cuando el apóstol Pedro llega, nada más para que vean qué desviados estaban, Cornelio sale y se le hinca. Pues era San Pedro, el primer papa, ¿no? Y se le hinca y le dice el apóstol Pedro: levántate, Cornelio, si yo no soy Dios, yo soy tan pecador y tan hombre como tú. ¿Para qué me hiciste venir? Y entonces Cornelio le dice: pues yo no sé. ¿Cómo no sabes si tú me mandaste traer? Pues lo único que yo sé, porque estaba orando, el Señor se me apareció y me dijo: tráete a Pedro, que él te va a decir cosas. Y pues yo te traje. Ahora, ¿qué me vas a decir? Pues eso lo sabes tú. Y Pedro medio entiende y dice: bueno, entonces lo que tengo que hacer es compartirles de Cristo, no puedo hablarles de otra cosa. Y empieza a predicarles ahí en la casa de Cornelio, en donde estaban todos los amigos de Cornelio, que por cierto no eran ni judíos, Y está predicándoles a Jesucristo. ¿Y qué creen que pasa? Interrumpen el sermón del apóstol Pedro. Dios quiera que aquí pase eso. Y lo interrumpieron hablando en lenguas los que estaban oyendo. ¡Ah, carambas! Pedro hablándoles de Jesucristo, y ellos que no conocían nada de eso, ni de la religión judía, comienzan a hablar en lenguas. Ya después Pedro explica esto cuando lo llaman a cuentas, porque le dicen: supimos que te metiste con los perros, porque así les llamaban a los no judíos. Estuviste con unos que no son judíos y ahí estuviste hasta predicando. Y tú sabes que eso no se vale. Y Pedro les dijo: pero denme chance de explicarles. Yo mismo no sabía ni a qué, pero ¿qué creen que pasó? Que el Señor los llenó con su Espíritu Santo, igual que a nosotros en el principio. Lo que quiere decir que el Señor no está viendo si son judíos o no son judíos, sino que Él salva al que cree. Esa es la primera o segunda referencia del hablar en lenguas, cuando el Espíritu Santo viene y llena. Más adelantito vemos en el capítulo 8, me parece que es, no, antes, en el 8, le voy a hablar de los samaritanos. Cuando Felipe llega al pueblo de los samaritanos, que eran despreciados por los judíos, y es usado por Dios, y comienza a ver milagros. Y el Señor está bendiciendo a los samaritanos, que para los judíos eran rechazables también. Y dice la Escritura que se convirtieron los de Samaria por la voz de Felipe. Y una vez que se convirtieron, dice la Escritura que entonces Felipe, como no era apóstol, envió por las autoridades en Jerusalén, y vinieron hasta Samaria Pedro y Juan para confirmar el mensaje que estaba dando Felipe. Y dice que cuando llegaron y vieron que todos los de Samaria se habían convertido por las señales, maravillas y milagros que estaba haciendo Felipe en Samaria, entonces el apóstol Pedro y el apóstol Juan empezaron a imponer sus manos sobre los samaritanos. ¿Y qué creen que pasó? Comenzaron a hablar en lenguas y comenzaron a recibir el bautismo en el Espíritu, todos los de ahí. Esta es la tercera ocasión que hay una relación así. Más adelantito hablamos del aposento alto, de la casa de Cornelio, de Samaria. Y más adelante, en el 19 de Hechos, viene Pablo por la calle y se encuentra con unos creyentes, pero él tenía dudas. Y entonces los cuestiona y les dice: oigan, ¿ustedes son cristianos?
¿Ya fueron bautizados? Sí, pero Pablo tenía sus dudas. Y entonces Pablo les pregunta, ¿qué tipo de bautismo les hicieron o tuvieron? ¿Cuál es el bautismo en el cual ustedes se bautizaron? Y ellos le dicen, pues nosotros fuimos bautizados en agua y en el bautismo de Juan Bautista. Ah, les dice Pablo, entonces ustedes tienen que conocer a Jesucristo y bautizarse ahora en el nombre de Jesucristo. Les comparte de Cristo porque no habían oído tanto de Cristo, sino de lo que Juan predicaba, que sí era Cristo, pero ellos tomaron a Juan como el maestro y no a Cristo. Y entonces los bautiza en el nombre de Jesucristo. Y me aprendí de memoria el versículo clave de ese pasaje en relación al tema que dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Capítulo 19, no sé el versículo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Te imaginas a Pablo después de hablarles de Cristo y viene el Espíritu Santo y comienza a darles el poder? ¿Por qué insiste usted tanto en las lenguas, pastor? Algunos aceptan el bautismo en el Espíritu, pero rechazan las lenguas. Por lo que ya dijimos, que parece raro. Porque en la Biblia, y estoy dando pruebas, hay una relación de la venida del Espíritu con las lenguas, siempre. Y porque es experiencia mía y de muchos otros también. ¿Tú hablas en lenguas? ¿Tú sabes si tienes el bautismo en el Espíritu Santo? No me refiero al de agua, mucho menos al de Juan. No quiero que levantes tu mano, pero yo sé que muchos aquí han creído en Jesucristo, pero no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Yo les preguntaba la vez pasada, ¿están a gusto con la vida cristiana que llevan? Algunos podrán decir sí, amén, pero yo creo que la mayoría, y yo mismo digo, yo no estoy a gusto. Yo quiero más. Yo quiero ir a más. Yo quiero creerle a Dios. Yo quiero vivir lo que Él espera que yo viva. Yo quiero cambiar muchas cosas que le ofenden a Dios por su poder. Yo quiero hablar del Señor y que la gente reciba sanidades y que la gente se convierta por el poder que el Señor tiene en mi vida. Yo ya fui bautizado en el Espíritu Santo y te puedo decir que muchas cosas positivas de las que ahora yo vivo se deben solamente a la presencia y el poder del Espíritu Santo. No he llegado hasta donde Dios quiere, porque es necesario que una vez bautizado yo me mantenga en eso, como cada uno de los que pueden estar siendo bautizados. Pero de entrada tú necesitas recibir el bautismo en el Espíritu, y la confirmación de eso es que tú hables en otro idioma que no aprendiste en ningún lado, pero que el Espíritu te da. Porque es la manifestación de ser lleno del Espíritu. Pastor, entonces si yo no hablo en lenguas no tengo el poder. No lo tienes. Y ya te comprobé con la Biblia. Pastor, es que algún día lo hice, pero me dio miedo y ya no lo hago. De todo esto, especialmente vamos a estar hablando los jueves y orando para que reciban el bautismo del Espíritu los que no lo tengan y vengan, para empezar a tener manifestaciones gloriosas del poder de Dios. No te conformes, amado hermano, con ser cristiano. Pide, si no lo has recibido, el poder del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo, para que tú veas un cambio notable en tu caminar con Dios y comiences a disfrutar de un evangelio que quizás hasta ahorita no has disfrutado, y que puedas alumbrar, porque para eso nos ha llamado el Señor, para ser luz y sal de la tierra. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? ¿Dicen amén? Anhela, hermano, el ser bautizado. Cuando a mí me hablaron de esto la primera vez,
Yo era un creyente que había nacido en la iglesia metodista. Íbamos el día 2 de diciembre de 1972. No lo voy a olvidar porque ese día me casé por lo civil. Ve qué regalo me dio el Señor, además de mi preciosa mujer. 2 de diciembre de 1972. Aquí lo tengo grabado en mi anillo. Se sube un muchacho, por cierto, primo hermano de Rebe, que está allá en Chihuahua. José Luis Jácome. Hola, hola, ¿cómo están? De esos chavos así muy cotorros, muy alegre. De entrada no me cayó bien. No nos conocía y nos saluda así como muy campechano. Y allí en el trayecto, porque lo recogimos en una esquina, íbamos a la velada de oración. Yo iba feliz porque me acababa de casar. Entonces él dice: oigan, soy fulano de tal. Oigan, ¿ustedes ya recibieron el bautismo en el Espíritu Santo? Yo venía con mi concuño, Edgar, y le dice así, diríamos ahora en nuestro lenguaje actual: ahí te hablan. Y él volteó, me hizo así. Y vuelve a decir: ¿ya fueron bautizados en el Espíritu Santo? Yo no entendía. Y entonces, bueno, ¿qué esperaba que le dijera? Sí. Sí. Y Edgar también junto conmigo dijo: sí. Pero este no se quedó allí, dice: ¿pero ya hablan en lenguas? Dicen, aquí tengo que pensar bien qué respondo, porque es capaz de mandar y otra tercera pregunta. A ver, hablen. Entonces dije, no, ¿qué le respondo, no? Entonces Edgar y yo nos volvimos a codear y pues inteligentemente le dijimos: no hemos hablado en lenguas. Se alcanzó la puntada con ese momento de alegría y nos dice: el Señor me dijo que hoy lo van a recibir. Me cayó mejor todavía. Dije, ¿qué? Por eso cuando vienen algunos a decirme Dios me dijo, ya me partieron en dos porque todavía tengo el trauma. El Señor me dijo que hoy lo van a recibir. Hijo, entramos al templo metodista y animado así, todo jolgoriento, qué palabra, ¿verdad? Tomó a algunos que le siguieron la jugada y se los llevó a un rincón. Obviamente Edgar y yo nos venimos al otro rincón. Y acá, muy espirituales, en silencio, porque en la iglesia metodista hay que guardar respeto. Estábamos acá orando y ellos se fueron y empiezan a hacer escándalo allá. Volteo y dije yo, ¿qué falta de respeto? Y continuó. Y de repente viene mi concuño Edgar, que él sí fue a seguirle los pasos, aquel que me codió. Y viene por su mujer que fue, yo me jalé a su esposa acá. Éramos de los sensatos. Y entonces viene Edgar corriendo y le dice: gordita, ven gordita, ven. Esto es maravilloso. Yo dije, y pues era su mujer y se la llevó. Entonces yo me quedo viendo allá, dije, ¿qué? Maravilloso, ¿qué? Total, al ratito me olvidé, yo estaba acá orando sosegadamente. Y de repente vuelvo a oír gritos y aspavientos. No había llegado el pastor, se aprovecharon de eso. Y viene Edgar. Memo, y se me doblaron las corvas. Ven, Memo, tienes que venir. No te vas a arrepentir. Ven. Y me jaló y me levantó.
Mi esposa se quedó allí y yo vine porque pues me estaba llamando. Yo dije, bueno, y ahí voy más a fuerzas que de ganas. Y me llevan ahí donde estaba el jolgorio. 2 de diciembre de 1972. Y entonces me dice, híncate al frente donde estaba el púlpito y el estrado. En esas iglesias hay un reclinatorio con colchoncito y barrotes. Es el reclinatorio donde pasa la gente a orar. Y allí me hincaron y me dijo, Memo, pídele al Señor su Espíritu Santo. Yo no entendía y no hice nada. Y empiezan a orar por mí y me ponían las manos pero no era puesta de manos, hermano, era en el nombre de Jesús. Al grado que me caí de donde estaba hincado y mis rodillas cayeron al piso y casi me estaban haciendo tortilla ahí. Porque no era uno, eran 8 encima de mí. Padre, bautízalo. Y yo ahí nada más. Me echaron un montón. Y de repente empiezo a oír algunos que hablaban raro. Dije yo, ¿qué es esto? Y me acordé que me había dicho, ¿y hablaron en lenguas? Dije, ¿a poco estas son las lenguas que este cuate dice? Y entonces dije, yo así, no, sin saber qué onda. Y me insistían, y habla, y recibe de Dios. Y yo dije, ¿qué cosa? ¿Por qué voy a? Pero yo veía el gozo y el ánimo que ellos tenían, que dije yo, ¿a poco están tan emocionados porque yo reciba esto? Y el Señor tuvo misericordia y tocó mi corazón y dije, Señor, tú sabes que me estoy sintiendo muy, muy mal con estas cosas. Pero Señor, no quiero ser necio. Y si esto es tuyo, si esto es de verdad, pues dámelo. Yo te pido que si esto es tuyo, no me hagas ser duro. Y no pasó mucho tiempo, hermanos. Y me dice, por cierto, se llama Abelardo. Era los tiempos de la afro. Tenía una melena a la afro. No se me olvida Abelardo. Y me dice, Guillermo, era uno de los hermanos compañeros de la Liga de Jóvenes. Alaba a Dios, pero alza tu voz. Alábalo con lo que tú quieras, me dijo. Y yo empecé a decirle, bendito sea Señor, alabado sea Señor, alza tu voz, me dice. Bendito sea Señor, alabado sea Señor, más fuerte, bendito sea Señor, alabado sea Señor. Y al ratito de estar haciendo eso, le volví a decir, Señor, en mi mente, si esto es tuyo, dámelo y rájale. Sentí un calor en todo mi cuerpo. Y empecé a hablar en lenguas. Un poquito de miedo, pero también emoción y confusión. Y me dijeron, no te pares, no te detengas, síguelo. Para esto yo ya estaba casi de panza en el suelo. Y entonces cuando empecé eso me emocioné y empecé a mover que me traigo un barrote del reclinatorio, hermano. Hasta lo puse ahí por un lado. Y seguí orando en lenguas pero entonces empecé a sentir un calor y un gozo indescriptible. Y entonces que corro y le digo a mi mujer, ven mi amor. Me la llevé. Ese día mi esposa no recibió, fíjense. Y lo recibió hasta los 5 años después. No me pregunten por qué. Ese día 8 recibimos el bautismo en el Espíritu. Mi vida empezó a cambiar notablemente en muchas cosas. Esa fue mi experiencia. Y como pastor he tenido orar imponiendo mis manos en otros y he podido ver a muchas gentes recibir el bautismo en el Espíritu Santo. No sé si aquí haya gentes que lo recibieron cuando yo oré por ellos. Tú y yo necesitamos el poder de Dios y los que ya estamos bautizados seguir siendo llenos del Espíritu.
Pero si tú nunca has sido bautizado y nunca has hablado en lenguas, yo te invito a que no desprecies esta palabra de hoy y comiences a decirle: Señor, yo no le entendí bien al pastor a lo mejor, pero yo quiero que tú me llenes con tu espíritu y con tu poder y que yo pueda hablar en lenguas. Cierro con esto. A mi papá, que algunos conocieron. ¿Cuántos conocieron a mi papá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Él asistía porque se convirtió después de que me corrió porque yo me convertí. Se ofendió porque era muy católico, me corrió. Pero cuando él se convirtió, empezó a asistir con nosotros a la iglesia. Aquí llegó a venir incluso. Cuando él se convirtió y empezó a asistir, de repente un día me llama y me dice: ya no voy a ir a tu templo. ¿Por qué, papá? Es que esa jerigonza en la que ustedes hablan no me gusta. Y conste que aquí no lo hacemos. Después explicaré cómo debe ser, basados en 14 de Primera de Corintios. Papá, pero son lenguas. No, a mí no me vengas con tus lenguas. Yo no creo en eso y me molesta cuando empiezan a hablar en lenguas. Yo ya no voy a ir. Y dejó de venir. Y por más que yo quise explicarle, tú conocías a mi padre, poquito necio, como tú comprenderás. Él padecía de úlcera gástrica. Y llegó a tal punto su problema que empezó a obrar sangre. Y eran unos dolores. Y llegó un momento en que en las noches particularmente él no podía dormir. Y mi mamá me dijo: ay, mijito, pídele a Dios por tu papá, porque ni duerme él, ni me deja dormir a mí. Toda la noche se pone sus chanclas y toda la noche, así como la momia azteca, arrastra sus chanclas. ¿Nunca vieron esa película? Arrastran sus chanclas y no puedo dormir, hijito. Porque dice que solamente arrastrándose así se le medio calma el dolor. Estaba malo mi padre. Un día, allá en Acueducto, cuando iniciamos la iglesia, estaba yo compartiendo y oigo que tocan a la puerta como él tocaba. Y me molesté porque dije: mi papá sabe a qué horas empezamos, ¿por qué viene a estorbarme y a interrumpir la reunión? Y como no le hice caso, otra vez. Y sabía yo: es mi papá. ¿Por qué está así? Y ya ahí les dije: ábranle. Y entra mi papá como es, o como era, digo. Así, miren. Hermanos, perdónenme. Perdonen que les interrumpa, pero les tengo que interrumpir. Dije yo: peor todavía. Por cierto, se parecía a mi papá, a Chucho. Será por eso que a veces me pongo en guardia. Por eso es que a veces le acepto todas sus groserías. Y hermanos, él insistió y dice: perdónenme por interrumpirles, pero quiero contarles un testimonio. Imagínense que ahorita estoy yo compartiendo con ustedes y alguien se para y dice: hermano, ¿me deja dar un testimonio? Espérame, papá. Así pasó. Y entonces se para mi papá ahí en medio, porque además acaparó ahí. Ustedes saben que yo les he pedido que oren por mí. He estado muy malo, he estado obrando sangre y estoy muy mal. Anoche fue la peor noche. Y me hinqué y estaba llorando cuando decía eso. Y le dije: Señor, sáname. A lo mejor tú lo oíste de su propia boca. Sáname, Señor. Y entonces él tenía el dolor y dijo: te pido solamente una cosa, déjame dormir esta noche. Aunque mañana tenga yo el dolor, solo esta noche te pido que me dejes dormir. Ya no puedo, tengo 15 días sin poder dormir. Y ahí hincado, dice que se quedó dormido. No sabe a qué hora se paró y se metió a las cobijas.
Y al otro día, cuando despertó, se dio cuenta que ya no tenía dolor. Y fue al baño y estaba bien. Y entonces vino llorando desde el baño y se volvió a hincar y empezó a llorar y decirle: Señor, gracias porque me contestaste. Gracias porque este es un milagro, Señor. Ya no tengo dolor todo el día. Mañana y noche tenía el dolor. No lo tengo y ya estoy bien. Yo siento que ya me curaste. No solo anoche, sino para siempre. A partir de ese día mi papá ya no tuvo úlcera. Y entonces se puso a darle gracias a Dios y se puso a llorar. Y dice: hermanos, ahí testificando, estaba yo dándole gracias a Dios y estaba yo orando, dándole gracias porque había sido un milagro. ¿Y qué creen que me pasó? Empecé a hablar en esa jerigonza de ustedes, esa que yo no quería. Y ya hablo en esas jerigonzas de ustedes. Dicen que es que hablar en lenguas, ya lo puedo hacer. Y si quiero, ahorita mismo lo hago, porque ya es algo que yo puedo controlar. ¿Me creen? Y empecé a alabar a Dios. Y pues ya el coraje que tenía de que me interrumpió no me importó. Y lo abracé, le dije: papá, el Señor te bautizó en el Espíritu. Y tú que no creías, tú que estabas pateando eso, mira, hijo, es que es verdad. Yo no entiendo lo que hablo, pero siento un gozo muy grande porque siento que Dios me oye más. Te deseo que tú seas lleno del Espíritu Santo. Te deseo que tengas el poder de Dios para que tu vida sea mejor, para que Dios sea más glorificado a través de tu vida. Te deseo que seas bautizado en el Espíritu Santo y que esta iglesia empiece a ver maravillas, señales, prodigios, cambios, milagros, sanidades, porque el poder de Dios, eso es lo que va a traer a nuestras vidas. Puedes estar de pie. Vamos a creerle a Dios, hermanos. Vamos a creerle. Si tú ya hablas en lenguas, pídele al Señor que te mantenga con el tanque lleno. Y si tú no hablas en lenguas, dile: Señor, si tú lo has hecho hasta en el papá del pastor que no creía en eso, yo te pido que me llenes. Aquí el asunto más importante no es que hables en lenguas, sino que seas lleno del Espíritu Santo. Las lenguas son la manifestación y la consecuencia. ¿Puedes cerrar tus ojos? Mira, yo voy a pedir a Dios que te llene con su Espíritu en este momento. Quizá ahorita mismo tú hables en lenguas, quizá no. Quizá llegues a tu casa o antes de tu casa, o quizá pasado mañana, o quizá en el mercado. Yo no lo sé por qué ha pasado así. Pero yo le voy a pedir al Señor. Aquí hay algunos que ya hablan en lenguas. ¿Qué les parece si bajito lo hacemos? Vamos a hablar en lenguas. Vamos a pedirle a Dios que Él se manifieste en los que no lo hacen, en los que no han podido hacerlo. Créele a Dios y recibe de Dios en esta tarde. Recíbelo para que tú puedas tener una manifestación poderosa y tu vida sea mejor para Dios. Amén. Si tú nunca lo has hecho, comienza a darle gracias a Dios. A ver, te quiero oír. Dile: gracias, Señor. Dile sin miedo. Te bendigo, Señor. Te alabo, Padre. Díselo. Y los que hablamos en lenguas, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo sin miedo, vamos a hacerlo como sabemos que lo podemos hacer. Tú dale gracias a Dios en el español que te ha dado. Dile: gracias, Señor. Díselo. En el nombre de Jesús, recibe a partir de hoy la palabra que has escuchado y recibe el poder de Dios para que tu vida sea mejor. Turibili kandas turu ribababa shei turiko omelikatiri ubisanda
Osha turu karihendoro bolo fuasai. Ebrilatando kamaleri batos keleri be. Eniro babababa shiletoro boiro. Si tú ya hablas en lenguas, levanta tu voz, y si no, alábale en español. Hazlo, por favor. Hi pali shotoro bondoro. Urriba katambaya balasteshoro bokoribanda. Hombra via la turra babababaya kita. Shaya bakatili bakandari malabando. Enamaya batusteri balakatafranda la bascendata rabalai curava. One calabatura sendira balababashenda raikala. Rabatakaya balatushendum bali balabababaya katara. Barabatushika la bababanda rastoro. Hombrava la tu sendoro. Shariba tu la carambaya balatu castara. Ombrava la bababai corobotostorobolo. Bababandara. Oraré con el entendimiento, pero oraré también en el espíritu. Cantaré con el entendimiento, pero cantaré también en el espíritu. Ombai tutto prandará. Eniatoro bobo shero to colombo vai torosto. O mariato bate soro boboyo. O mali tu sendomba colobo biseto. E mi brae tombira o caviva torosta. E mi atolima soroto scendoro. Eri babakoriu viseturu bonduruko. Embrabaeto. Oshobaetu komileturubo. Ombaeto riba. Honima shereito prambala. Huritaya kavitostor. Enibaraban dolosto. Esoria tu bashiki abatolembari batorostekara. Hilatara makaya banda la batusendo. Cosali batototorri balacandoro voscendator. Husha te perenda la cattoia bando. Huti barabalai caratuvele. Hustam bali bababai corostera bashandara. Urrambia la torbo. Utipaya calatostoro volocandara ecoro. Que si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Sea que viva o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Que si vivimos para Él, vivimos, y si para Él morir, sea que vivamos o que muramos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Nuestro Dios no ha cambiado. La Escritura dice que Él es el mismo de ayer, es el mismo hoy
y seguirá siendo el mismo mañana. Y Él es fiel a sus promesas, hermanos. Necesitamos una iglesia con poder. Y ese solo lo podemos obtener de Dios. Necesitamos un avivamiento, no solo de manera individual, sino como iglesia. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Señor, cuando conocemos verdaderamente a Dios y en lo que Él prometió primero en su Hijo al enviarlo, y lo que Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejo solos, no quedan huérfanos, les enviaré otro consolador, el Espíritu Santo. Y Él prometió, dice, va a venir y va a ser morada en ustedes. ¿Sí? Y ahora no es comprensible para la mente humana que el Padre, el Hijo y el Espíritu vengan a ser morada en nosotros, ¿sí? En este tabernáculo terrenal. Está aquí Dios en cada uno de nosotros, pero quiere darnos de su plenitud. Quiere que nosotros andemos en novedad de vida, no solo que creamos, no solo que esté nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Nosotros estamos para impactar a este mundo, y solo lo vamos a poder hacer por medio del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos? Anhelarlo, desearlo, pedirlo. Así que próximamente vamos a tener estas reuniones, hermanos, los jueves. Si tú anhelas y deseas, puedes venir. Si alguien su trabajo, las actividades que tengan le impiden, buscaremos formas, horarios, ¿sí? Como la promesa de Joel. ¿Para quiénes? Para los que estaban en ese momento, para sus hijos y para todos los que estén lejos, a los que el Señor llame. Y nos ha llamado el Señor. Vamos a despedirnos orando, hermanos. Señor, te damos gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque despiertas en nosotros el interés no solo de tener la salvación. Tu Hijo oró estando en esta tierra y dijo: venga tu reino. Queremos que tu reino sea establecido en esta iglesia, en nuestras vidas, que el poder de tu Espíritu sea manifiesto en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, Señor. Y que esta iglesia, Señor, se manifieste tu poder en ella y podamos, Señor, alcanzar las alturas que tú quieres. Tu palabra promete que todos juntos vamos a llegar hasta la estatura del varón perfecto, hasta la estatura de tu Hijo. Forma la imagen de tu Hijo en cada uno de nosotros y llénanos con el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos por tu Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén.